Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy contenta de que hayan podido ver mi primer video. Y en este video, como se podrán haber dado cuenta por el título, quiero hablar con ustedes acerca de las dudas o áreas que me disgustaban cuando era testigo de Jehová. Claro que no se las mencioné a nadie, esto es algo que solo se quedó en mi cabeza y por primera vez estoy dejando saber a todos. La primera área que siempre me disgustó desde que era niña era que no me gustaba cómo cómo se endoctrinaban a los niños, aún desde 2 años. Ahora recientemente es que ha salido las nuevas series de Caleb, en las que me imagino la mayoría de ustedes ya han visto, que está en el jw.org, y en esta se indoctrinan a los niños con dibujos animados. Pero antes era al estilo de un adulto, el tener que enseñarles con historias bíblicas, se les mostraba algunos otros instrumentos o literatura que ellos mostraban o que utilizaban para enseñarle a los niños. Nunca me ha gustado porque me lo hicieron a mí. El siempre tener que estar leyendo, estudiando, repitiendo para ir a enseñarle a otra persona desde que uno es bien pequeño. No sé si a alguno de ustedes eso le haya molestado, pero a mí me molestaba siempre. Cuando yo veía a un niño vestido con su corbata, su maletín y yendo a predicar o en las reuniones tratando de leer o comentar, no era algo que me gustaba. Sentía como que al niño lo estaban obligando a hacer algo que él no había escogido hacerlo. Lo siento mucho, mi bebé se acaba de despertar, así que vamos a seguir con el video con ella, ¿ok? Ok, tengo aquí mis notas, entonces estoy yendo por lo que escribí para no olvidarme. La segunda cosa que no me gustaba cuando era testigo de Jehová era que las mujeres nunca podían tener un lugar digno dentro de esa organización. No existe la posibilidad de tener autoridad, ni, como ellos le dirían, llevar la delantera. Una mujer dentro de esa organización es un objeto que se utiliza para seguir creciendo, porque ellas son las que tienen que, con sonrisas, convencer a las personas en la predicación, atraerlas y hacer más estudios, bautizar a más personas. Si ustedes se dan cuenta, las mujeres son las que hacen más eso, las que endoctrinan, porque nos utilizan, a mí me utilizaban en el labia suave que una mujer tiene de poder convencer. Pero dentro de la organización en sí, ellas no pueden dar discursos como un hombre lo da, no pueden sacar a predicar como un hombre lo hace, no pueden estar en ningún comité judicial, no pueden ser como los hombres, no son lo mismo dentro de la organización. Las mujeres son vistas como menos. Eso es algo que odiaba. ¿Por qué? Porque como era yo tan celosa, yo quería llegar tan lejos como mi hermano. Mi hermano tenía metas de ser precursor especial, de ser anciano, de ser siervo viajante, y yo quería algo así. Pero lo máximo que yo aspiraba era tal vez ser precursora regular, ser esposa de un anciano, ser esposa de un siervo viajante. O sea, nunca podría haber sido yo la que tenga esa autoridad. Y me imagino que hay muchas mujeres dentro de esta organización que se sienten igual, que quisieran haber podido ser alguien, porque entre los hombres son muy reconocidos entre ellos y son muy prestigiosos dentro de ellos, pero las mujeres no tienen nombre, ni siquiera se las recuerda. Los hombres sí. Eso es algo que siempre también me molestaba. La tercera cosa que no me gustaba era que cuando uno encontraba a alguien en la predicación que le abría la puerta, que le aceptaba una revista, ¿qué pasaba? Que uno tenía que grabar o escribir toda la información de esa persona y luego perseguirla, porque esa es la palabra, perseguirla. Recuerdo muchas veces cuando yo iba a predicar en grupo, me imagino que si son testigos o si saben algo de ellos, lo han experimentado, que cuando uno iba a predicar en grupo,
todos tenían que sacar sus revisitas, o las personas a las que están interesadas, supuestamente. Y cuando uno iba, tenía uno que tocar y tocar y tocar la puerta, tenía que volver. Si no era de día, era de tarde. Si no era de tarde, era de noche. Si no era entre semana, entre fines de semana. Pero uno tenía que perseguir, y me imagino que hasta ahora siguen haciéndolo, tenía que perseguir a esa persona hasta encontrarla, tratar de convencerla, hacer que se recuerde su cara de uno, su nombre, que esta persona va a venir, y hacerla estudiar. Por supuesto, ese es el objetivo más grande, es hacerla estudiar y convertirla eventualmente. Pero odiaba tener que perseguir a estas personas. Me acuerdo que cuando estábamos en el carro con otros testigos y decían, ok, ¿dónde están las revisitas de Carolina? Yo miraba los nombres y decía, ay, pero si acabo de visitar a esta persona hace unos 3, 4 días atrás y otra vez tengo que visitarla. Iremos y ojalá no esté, porque la verdad yo no quería tener que decirle otra vez estoy aquí, no sé si se recuerda de mí. Y ahora yo, siendo ama de casa, sí existen personas que me han tocado mi puerta, especialmente mormones de otra religión, y los testigos también. Ahora me pongo en el lugar del amo de casa y digo, qué inconsiderado que los testigos son, porque ellos uno no los están esperando. Y número 2, nosotros quitábamos, las personas testigos que van a tocar, quitan el tiempo del amo de casa. El amo de casa más que seguro que no está interesado, no quiere saber nada, sin embargo uno está obligándolo a la presencia de uno. Eso lo detestaba, sin embargo lo tuve que hacer por muchísimos años. La cuarta cosa que me disgustaba era la información que uno escuchaba en las reuniones. La información que uno escuchaba en las reuniones siempre era la misma, ¿sí o no? Ustedes que siguen siendo testigos lo saben, y si no son testigos también lo saben. Cuando uno es testigo, uno escucha lo mismo. Eso se repite vez tras vez. Ahora lo interesante es que cuando uno está en las reuniones siempre se dice, les estamos dando recordatorio para que no se olviden, para que sigan recordando esta información y las tengan fresca en su mente. La verdad, no solamente es para que no se olviden, sino es para seguir endoctrinando a la persona, para que todo lo que ellas ya tienen grabado en su cabeza siga permanentemente grabado. Y no es con el motivo correcto o un motivo bueno. Es el seguir repitiendo para seguir teniendo el control sobre esta persona. Por ejemplo, si no repitieran tanto acerca de la expulsión, acerca de no hablar con una persona que ha sido expulsada, y si eso se escuchara tan poquito, más que seguro que la mayoría de los miembros de los testigos empezarían a hablar con sus familiares, porque no habría ese recordatorio de que si son expulsados, sus familiares no deben hablar con ellos o ustedes tendrán problemas. Entonces es el mantener ese miedo, y es un miedo inconsciente, pero es un miedo bien activo en la mente de las personas, en la mente de estos testigos, para que ellos recuerden por sí mismos constantemente, si yo hago esto, me van a hacer esto. Y es una táctica tan injusta y tan cruel, porque no le permiten a la persona pensar por sí misma. ¿Quién no quiere utilizar su propio razonamiento? Pero no se puede. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo repitiendo. Otra cosa que no me gustaba era que cuando uno es testigo, es obligatorio tener que ir a predicar. Esto va bien ligado con la cuarta cosa que no me gustaba, que eran las revisitas. No me gustaba que sí o sí, cuando uno quiere ser testigo de Jehová y uno se bautiza, se espera de uno, esto es obligación de todo testigo de Jehová que ha sido bautizado, que vaya a predicar. Y tiene que hacer cierta cantidad de horas mínimas para mantenerse en un estatus activo. Está mi niño por acá atrás. Eso no es
no es algo que uno debería obligar a las personas. Si uno, por ejemplo, le gusta lo que uno está aprendiendo y quiere compartirlo, debería ser algo que es opcional. Algo que dice, me gusta esto, quiero compartirlo con mi vecina o con mi amiga, pero no es algo que uno debería estar obligado a cada día o cada semana, cada fin de semana, tener que ir y tocar a la puerta a las personas y tratar de convencerlas de las creencias de uno. Eso lo hallo tan incorrecto. Y aunque dicen que sí lo sacan de la Biblia, no creo que sea hasta el punto que lo hacen los testigos de Jehová. Porque hay otras religiones que también creen en la Biblia, creen en Jesucristo, sin embargo no están tocando las puertas día y noche. Otra cosa que no me gustaba dentro de los testigos de Jehová era la hipocresía y la competencia. Si habían estudiantes alrededor, por supuesto que iban a ser diferentes, pero cuando todos éramos testigos de Jehová y todos estábamos en un ambiente cómodo, uno se daba cuenta la cantidad de competencia. Por ejemplo, en mi congregación, y esto yo he ido a más de una congregación, he vivido y esto lo he visto en todas las congregaciones. Dentro de las congregaciones, la esposa del coordinador de ancianos siempre es la que es bien observada. Y usualmente esta es la que siempre se viste bien, es más elegante. Y tratan de demostrar como que tienen un estatus más alto. Y hay mucha discordia entre las mismas mujeres dentro de la congregación, ya sea si sus esposos son testigos o no, ya sea si sus esposos son ancianos o siervos ministeriales o lo que sea. Siempre hay esa discordia de, mira lo que está usando, o mira el carro con el que está viniendo. Me acuerdo que siempre habían tantos cuchicheos o mucha, en inglés se dice gossiping, chismes. Había muchos chismes dentro de los autos cuando íbamos a predicar o mismo en la predicación. Eso era todo el tiempo hablar del uno, hablar del otro. Me daba cuenta también entre los mismos hombres, si por ejemplo había uno que se le había puesto cero ministerial y era joven, los otros ya lo miraban como diciendo, ¿por qué a él y a mí no? O preferencias, si era hijo de un anciano y este anciano tenía poder o reputación, Talina, tenía poder o reputación dentro de la congregación. Su hijo, 18, 19 años, ya era siervo ministerial. Y no era algo que ellos se ganaban con el ejemplo, era por título, porque papá lo es, el hijo también podía ser, o la esposa era precursora. Entonces, siempre lo vi. En Bolivia lo vi en congregaciones extremadamente pobres. Hacían la vida imposible, un testigo a otro testigo, una testigo a otra testigo. En Estados Unidos también lo vi. En Estados Unidos era más cubierto, pero seguía siendo lo mismo. En Estados Unidos era más la moda. Lo que más me daba cuenta en las congregaciones era que las mujeres tenían que vestirse bien. Muchas de ellas tenían que ir al salón de belleza, hacerse su pelo, sus uñas, sus carros bien, sus carteras, porque todo el tiempo como están predicando y están entre ellas, eso es lo que ella tiene, yo también lo voy a tener, y lo detestaba. Yo me considero una persona humilde, si no tengo mucho, pues no tengo mucho y así estoy contenta, pero todo el tiempo el tener que estar alrededor de personas que siempre veía esta competencia y esta hipocresía dentro bien disimulada, me hervía la sangre. Pero no podía hacer nada, no podía decir nada. Aquí uno se va a quejar. Me imagino que muchos de ustedes también han visto, experimentado, sentido algo parecido. Si les ha sucedido algo así, por favor, déjenlo en sus comentarios, me encantaría poder leerlo y así seguir sacando a luz muchas de las cosas que tal vez se nos ha quedado adentro, que nunca las hemos dicho, pero ahora es tiempo de hacerlo. Gracias otra vez por volver a mi canal, muchas gracias y hasta la próxima.